La tenue luz de la única bombilla bajo el techo de la cocina iluminaba la desgastada mesa donde estaban sentados Rosario y Joaquín Montero. Delante de ellos estaban las facturas de la luz, el agua y el alquiler de su pequeña casa en las afueras de Cumaribo, una pequeña ciudad del interior de Venezuela. Rosario, una mujer de 33 años con ojos cansados y arrugas prematuras en las comisuras de los labios, contaba cuidadosamente los bolívares disponibles. No tenemos suficiente para pagar todas las facturas, Joaquín, dijo en voz baja, levantando la mirada hacia su marido. Aunque diera todo mi sueldo de la tienda, seguiríamos sin tener suficiente para el alquiler. Joaquín Montero, un hombre de 35 años con las manos callosas por el trabajo constante, se frotó el puente de la nariz, dejando rastros apenas visibles de aceite de máquina en su piel morena. Trabajaba como mecánico en un pequeño taller al otro lado de Cumaribo, pero últimamente los pedidos escaseaban. Lo sé, Rosario, dijo con voz apagada. Le pediré a Miguel un adelanto para el mes que viene. Debería ayudar. Ya cogiste un adelanto el mes pasado, le recordó Rosario, doblando los billetes en una carpeta hecha jirones. Miguel no nos sacará de apuros eternamente. Joaquín golpeó irritado la mesa con el puño, haciendo rebotar las tazas de café vacías. ¿Y qué sugieres? ¿Que le pidas dinero a tu padre? ¿Que me vuelva a recordar lo inútil que soy como marido de su hija? Rosario suspiró, dejando pasar habitualmente la dureza de su tono. En los últimos meses, Joaquín había empezado a irritarse cada vez más por cosas sin importancia. Antes lo atribuía al cansancio, pero ahora empezaba a sospechar que era algo más. No, claro que no, respondió ella con calma. Puedo pedir turnos extra en la tienda. La señora Navarrete dijo que necesitaba ayuda los fines de semana. Haz lo que quieras, se levantó Joaquín, empujando su silla hacia atrás con estrépito. Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar. Salió de la cocina sin mirar a su mujer, dejándola sola con las facturas y los pensamientos pesados. Rosario recogió lentamente sus papeles, apagó la luz y se dirigió a su pequeño dormitorio. Joaquín ya estaba tumbado en la cama, de espaldas a ella. Ella se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, sintiendo un muro invisible entre ellos. Una vez, 7 años atrás, cuando estaban casados, Joaquín no había podido dormir sin tenerla en sus brazos. Ahora ni siquiera se daba la vuelta cuando ella se acostaba. Rosario miraba al techo, escuchando la respiración tranquila de su marido, y pensaba en el momento en que todo empezó a desmoronarse. Cuando se había convertido su vida en una existencia mecánica, se puso de lado y observó el perfil familiar de su marido en la penumbra. Joaquín no era guapo. La frente ancha, la nariz demasiado grande, la barbilla testaruda, pero a ella siempre le había gustado su cara. Ahora mismo, mirándolo, solo sentía un vacío en su interior. Joaquín, llamó Rosario suavemente. ¿Estás dormido? Él no contestó, pero ella supo por el cambio de ritmo de su respiración que estaba despierto. Pensé que podríamos ver algo juntos. Un vecino me recomendó una buena película. Tras una larga pausa, Joaquín se volvió hacia ella y, en la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas sueltas, vio sus ojos cansados. De acuerdo, aceptó a regañadientes. Se acomodaron en el sofá agotado del salón. El viejo televisor, regalo del padre de Rosario en su boda, emitía algún tipo de comedia romántica. Rosario miró furtivamente a su marido, intentando captar alguna reacción a lo que ocurría en la pantalla, pero el rostro de él permanecía impasible. Antes reían juntos, comentaban las películas, discutían sobre las acciones de los personajes. Ahora se limitaban a estar sentados uno al lado del otro, como si fueran desconocidos que se encontraban por casualidad en la misma sala. Hacia la mitad de la película, Joaquín sacó su teléfono y empezó a teclear algo,
claramente habiendo perdido el interés en mirar. Rosario sintió una punzada de resentimiento. Era su primera velada juntos en mucho tiempo, y él ni siquiera intentaba aparentar interés. ¿A quién escribes?, preguntó, tratando de mantener los celos fuera de su voz. A Miguel, respondió Joaquín brevemente. Rosario asintió, pero la duda se agitó en su interior. Ya eran las 11 de la noche, demasiado tarde para asuntos de trabajo. Se volvió hacia la pantalla, pero ya no podía concentrarse en la película. Algo había cambiado en su marido y no conseguía averiguar qué era. Cuando terminó la película, Joaquín se levantó inmediatamente y se dirigió al dormitorio, echándose por encima del hombro. Acuéstate pronto, mañana tienes que trabajar. Rosario permaneció sentada en el sofá, sintiendo que las lágrimas acudían a su garganta. No recordaba la última vez que Joaquín la había abrazado, besado, dicho que la quería. Parecía alejarse cada día más, convertirse en un extraño. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre Cumaribo, prometiendo fuertes lluvias para el mediodía. Rosario se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Joaquín se había ido a trabajar sin despertarla. Siempre solía besarla antes de irse. Rosario se levantó de la cama, hecha polvo a pesar de haber dormido 7 horas. Mecánicamente, se preparó un café, se arregló y se fue a trabajar a la tienda de ultramarinos El Pueblo, donde había trabajado como cajera durante 5 años. La tienda estaba a 20 minutos a pie de su casa. Mientras pasaba por delante de los edificios ruinosos y en mal estado, Rosario pensó en cómo los sueños de Joaquín y ella de una vida mejor se iban haciendo añicos poco a poco ante la dura realidad. Habían querido comprar su propia casa, montar un pequeño negocio, quizá incluso tener hijos. Ahora apenas llegaban a fin de mes y su relación se estaba deteriorando. La tienda no estaba abarrotada. La señora Navarrete, una mujer cincuentona de ojos amables y personalidad imponente, saludó a Rosario con el habitual gesto de la mano. «Buenos días, Rosario. ¿Cómo está tu Joaquín?» «Buenos días, señora Navarrete. Joaquín está bien, gracias». Rosario ocupó su lugar detrás de la caja registradora, poniendo una sonrisa de deber en su rostro. El día se alargó lentamente. Los escasos clientes, en su mayoría mujeres mayores del barrio, compraban lo estrictamente necesario. La crisis económica había golpeado a todo el mundo y la gente contaba cada bolívar con más cuidado. Durante la pausa para comer, se unió a Rosario Mariana Espinosa, que trabajaba en el departamento de frutas y verduras. Eran amigas desde el instituto y Mariana era la única persona con la que Rosario podía hablar francamente de sus problemas. «Hoy estás un poco triste», comentó Mariana mientras abría el envase del almuerzo que había traído de casa. «¿Te pasa algo?». Rosario suspiró, revolviendo el café frío con una cuchara. «No sé, Mariana. Creo que estoy perdiendo a Joaquín». «¿Qué quieres decir?». Mariana miró detenidamente. «Él ha cambiado. Se ha vuelto frío, distante. Siempre falta a algún lado. Dice que está en el trabajo, pero, no sé, algo anda mal». Mariana frunció el ceño, dejando el tenedor a un lado. «¿Crees que tiene a alguien?». Rosario nunca lo había dicho en voz alta, pero la idea de una posible infidelidad de su marido hacía tiempo que se había instalado en su mente. Demasiadas rarezas en su comportamiento, demasiadas ausencias y excusas inexplicables. «No lo sé», respondió con sinceridad. «A veces creo que sí, y a veces pienso que solo me estoy dando cuerda a mí misma». «¿Cuándo fue la última vez que revisaste su teléfono?», preguntó Mariana en tono serio. Rosario negó con la cabeza. «No quiero rebajarme a eso. Si empiezo a espiarlo significaría que no confío en él. Y si no confío en él, ¿qué sentido tiene nuestro matrimonio?». Mariana resopló. «Eres demasiado noble, Rosario. Los hombres son como los niños. A veces hay que mirarles el bolsillo». Rosario sonrió débilmente. Mariana siempre había sido directa y decidida,
justo lo contrario de la blanda y flexible Rosario. Quizá por eso se complementaban tan bien. Además, continuó Mariana, si encuentras algo, significa que tenías razón en tus sospechas, y si no lo encuentras podrás dormir tranquila. Puede que tengas razón, se estiró Rosario insegura. Pero no puedo, todavía no. Mariana se encogió de hombros y volvió a su almuerzo. Rosario, en cambio, estaba sumida en sus pensamientos. ¿Y si Joaquín realmente la está engañando? ¿Qué haría ella? ¿Aceptarlo? ¿Dejarlo? ¿A dónde iría? ¿A la granja de su padre? Antonio Castillo nunca había aprobado su matrimonio con Joaquín, creyéndole un hombre poco de fiar. Qué amargo sería admitir que su padre tenía razón. El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Rosario fichaba mecánicamente, daba el cambio, sonreía a los clientes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordaba cómo había conocido a Joaquín en una fiesta local, cómo la había cortejado con flores y notas apasionadas. Recordó su boda, modesta pero muy feliz. ¿Qué había sido de aquel joven enamorado? ¿Dónde habían ido a parar su fuego y su ternura? Cuando terminó la jornada laboral, Rosario no corrió a casa. Vagó largo rato por las calles de Cumaribo, mirando los escaparates de las pocas tiendas, observando a los transeúntes. No quería volver a la fría casa donde solo la esperaban la incertidumbre y el miedo. De camino a casa, empezó a llover, un fuerte aguacero tropical, típico de la zona. Rosario se empapó rápidamente, pero ni siquiera aceleró el paso. Las gotas de lluvia se mezclaron con las lágrimas que finalmente se permitió derramar. Cuando llegó a casa, vio que Joaquín aún no había llegado, a pesar de que su turno en el taller debería haber terminado hacía 2 horas. Rosario se puso ropa seca, preparó la cena y se sentó a esperar a su marido, mirando el reloj. Joaquín regresó casi a medianoche, oliendo a alcohol y cigarrillos. Rosario se sentó en la oscura cocina y cuando encendió la luz dio un respingo de sorpresa. «¿Rosario? ¿Qué haces a oscuras?» «Esperándote», respondió ella en voz baja. «¿Dónde has estado, Joaquín?» «Con los chicos del taller», contestó él sin mirarla a los ojos. «Miguel estaba invitando a todos a copas. Te dije que no esperaras». «No, no lo hiciste», Rosario negó con la cabeza. «Hoy no ha llamado». Joaquín dudó un segundo, luego sacó su teléfono del bolsillo. «Maldita sea, se ha quedado sin batería. Perdona, creía que te había enviado un mensaje». Rosario asintió, fingiendo que se lo creía. En realidad, ya no sabía qué creer. Hubo un tiempo en que no había dudado de cada palabra de Joaquín. Ahora analizaba cada frase, buscando significados ocultos o mentiras. «¿Has comido?», preguntó levantándose de la silla. «He hecho la cena». «No tengo hambre», murmuró Joaquín, dirigiéndose al baño. «He comido con los chicos». Rosario permaneció de pie en la cocina mirando la olla de menestra de verduras y arroz, su plato favorito, en cuya preparación había utilizado los últimos alimentos de la nevera. Lentamente, tapó la olla y la guardó en la nevera, luchando contra el nudo en la garganta. Aquella noche, tumbada junto a su marido dormido, Rosario tomó una decisión. Averiguaría lo que pasaba, aunque la verdad le rompiera el corazón. La incertidumbre era lo peor, una lenta tortura que la mataba por dentro. Si Joaquín realmente la engañaba, quería saberlo con certeza. Rosario se despertó a la mañana siguiente con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Joaquín ya se había marchado, como de costumbre, sin despertarla ni dejarle una nota. Buscó cuidadosamente en los bolsillos de su ropa de la noche anterior, pero no encontró nada sospechoso. Luego intentó desbloquear su teléfono, pero Joaquín había cambiado la contraseña, que antes era de 4 ceros, un código sencillo que utilizaba para todo. Era la primera prueba real de que Joaquín ocultaba algo.
¿Por qué cambiar la contraseña si no había nada que ocultar? En la tienda, Rosario se despistó y se equivocó 2 veces de cambio, por lo que fue reprendida por la señora Navarrete. Durante la pausa para comer, vuelve a hablar con Mariana y le cuenta su búsqueda de la mañana. Seguro que es por algo, dice Mariana con seguridad. Cambiar la contraseña es la primera señal de que un hombre esconde algo. Tienes que vigilarlo. ¿Cómo? No puedo dejar mi trabajo y seguirlo a todas partes. Mariana vaciló, golpeando con los dedos sobre la mesa. Sabes, mi primo Daniel trabaja en un bar cerca del taller mecánico de Miguel. Podría pedirle que vigilara a Joaquín. ¿A dónde va después del trabajo? ¿Con quién se reúne? Rosario negó con la cabeza. No, Mariana. No quiero que nadie más se involucre en esto. Esto es cosa de Joaquín y mía. Como quieras. Mariana se encogió de hombros. Pero no digas después que no te avisé. Rosario volvió al trabajo, pero la idea de seguir a su propio marido la mantenía en vilo. Había llegado su relación a un punto en el que ella estaba dispuesta a rebajarse a espiar, pero ¿de qué otra forma podría averiguar la verdad? Por la noche, Joaquín llegó a casa puntual, sobrio e incluso de buen humor. Trajo una botella de vino barato y propuso cenar juntos. A Rosario le pilló desprevenida aquel cambio repentino, pero aceptó encantada. Quizá estaba equivocada, tal vez Joaquín solo estaba pasando por una mala racha, y ahora las cosas mejorarían. Durante la cena no hablaron de nada, de los vecinos, de las noticias de la ciudad, de una película que habían visto recientemente. Joaquín incluso contó un par de anécdotas divertidas sobre los clientes del taller. Rosario no recordaba la última. ¿Sabes? Dijo Joaquín mientras le servía un poco más de vino. Creo que deberíamos tomarnos unas pequeñas vacaciones. Quizá ir a la costa el fin de semana. Rosario le miró sorprendida. Pero no tenemos dinero para vacaciones. Apenas pagamos las facturas. He ahorrado algo, respondió Joaquín evitando su mirada. No es mucho, pero debería bastar para un par de días junto al mar. Rosario frunció el ceño. ¿Aparte? Pero dijiste que apenas llegábamos a fin de mes. ¿De dónde has sacado el dinero, Joaquín? Joaquín apretó los labios y su buen humor se desvaneció al instante. ¿Por qué siempre tienes que estropearlo todo? Quería hacerte sentir bien y siempre sospechas. No sospecho, solo pregunto, se defendió Rosario. Ayer estuvimos hablando de nuestras finanzas y no mencionaste los ahorros. Porque sabía que así reaccionarías. Joaquín apartó su plato y se levantó de la mesa. Me voy a la cama. Rosario estaba sola en la cocina, sintiendo cómo su breve momento de intimidad se desmoronaba. Definitivamente, algo iba mal. ¿De dónde sacaba Joaquín el dinero para unas vacaciones cuando se quejaba de no tener ni para pagar las facturas? ¿Y por qué reaccionaba tan violentamente ante una simple pregunta? Las dudas que habían empezado a disiparse volvieron con renovado vigor. Rosario sintió que perdía terreno bajo sus pies. Amaba a Joaquín con todo su corazón, pero ¿podría seguir viviendo con un hombre que podría haber traicionado su confianza? Aquella noche, Rosario pasó largo rato en vela, escuchando la respiración de su marido y tratando de resolver el enigma en que se había convertido su vida familiar. Sentía que la solución estaba cerca, pero temía que le rompiera el corazón por completo. Pasó una semana, llena de silencios incómodos y sonrisas tensas. Joaquín no volvió a hablar de irse de vacaciones, y Rosario dudaba en volver a sacar el tema. Existían uno al lado del otro, como dos extraños obligados a compartir el mismo espacio. Una tarde, Joaquín llegó a casa a una hora inusual. Eran solo las 6, aunque su turno solía terminar a las 8. Rosario estaba preparando la cena cuando oyó abrirse la puerta. Salió al pasillo y vio a su marido, que estaba con los hombros caídos y una expresión extraña en el rostro. «¿Joaquín? ¿Te pasa algo?», preguntó ella, sintiendo que todo su interior se apretaba con un ansioso presentimiento.
Joaquín pasó junto a ella hacia la cocina, se hundió pesadamente en una silla y se quedó mirando en silencio a la pared. Rosario lo siguió, cada vez más inquieta. «Joaquín, por favor». «Me han despedido», dijo por fin con voz apagada. «Miguel me ha dicho que se ha visto obligado a reducir plantilla. Hay menos clientes, no hay dinero ni para materiales». Rosario se hundió en la silla frente a su marido, intentando dar sentido a lo que había oído. Era un auténtico desastre. Incluso con su sueldo, apenas tenían para vivir, y ahora... «¿Tal vez sea temporal?», preguntó, tratando de encontrar algún atisbo de esperanza. «Quizá dentro de un mes o dos Miguel te acepte de nuevo». Joaquín negó con la cabeza, evitando mirarla a los ojos. «No, va a vender el taller. Dice que ya no puede luchar contra la crisis». Se levantó y se dirigió a la nevera, sacando una botella de cerveza barata que solían guardar para el fin de semana. Rosario quiso protestar. Era su pequeña reserva para el futuro, pero guardó silencio. Si había un buen momento para tomar una copa, era ahora. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó en voz baja, viendo cómo Joaquín se bebía la botella a grandes tragos. «Buscaré otro trabajo», respondió él, limpiándose la boca con el dorso de la palma de la mano. «Hay otros talleres en la ciudad». «Pero tú mismo has dicho que todos están reduciendo personal». «Entonces encontraré otra cosa», estalló de pronto Joaquín. «¿Crees que soy un completo inútil?». Rosario se estremeció ante la dureza de su tono. Nunca le había levantado la voz. «No me refería a eso, Joaquín. Solo estoy preocupada». Suspiró y bajó los ojos como avergonzado por su arrebato. «Lo siento, es que Miguel ni siquiera me avisó con antelación. Solo me dijo que hiciera las maletas y me fuera, después de 7 años en el puesto». Rosario se acercó a su marido y le pasó el brazo por los hombros. Él se tensó un momento, pero luego se relajó. «Nos las arreglaremos», dijo ella con una confianza que en realidad no sentía. «Tenemos algunos ahorros, puedo hacer turnos extra en la tienda, y seguro que encuentras un nuevo trabajo». Joaquín le apretó la mano, pero no respondió. En sus ojos, Rosario vio una mezcla de vergüenza y desesperación. Y algo más, algo que no podía precisar. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Joaquín salía todos los días a buscar trabajo y volvía cada vez más deprimido e irritado. La situación en el país era calamitosa. Muchos negocios cerraban, la gente perdía su trabajo y era casi imposible encontrar un nuevo lugar. Rosario consiguió turnos extra en la tienda. Ahora trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Llegaba a casa agotada, con las piernas cansadas y dolor de cabeza, pero incluso el aumento de sueldo apenas le alcanzaba para pagar las facturas y la escasa comida. Una noche, cuando Rosario volvió del trabajo, la casa estaba a oscuras y vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con la letra descuidada de Joaquín. «Se ha ido con los chicos, no me esperes levantada». Rosario arrugó la nota y la tiró a la papelera. Sentía cómo el resentimiento se acumulaba en su interior. Mientras ella trabajaba hasta la extenuación para pagar las facturas, Joaquín se iba de fiesta con sus amigos. ¿Con qué dinero? Apenas podían permitirse lo estrictamente necesario y, sin embargo, él encontraba los medios. Calentó las sobras de la cena de la noche anterior y se sentó a la mesa sola en el silencio de su pequeña cocina. Era extraño pensar que hacía solo un mes su vida había parecido, si no feliz, al menos estable. Ahora se desmoronaba ante sus ojos. Joaquín regresó bien pasada la medianoche, apenas capaz de mantenerse en pie por la bebida. Rosario ya estaba en la cama, pero estaba despierta. Le oía pasearse ruidosamente por la cocina, dejar caer objetos, intentar desvestirse torpemente sin encender la luz del dormitorio. Cuando por fin se tumbó a su lado, olía mucho a alcohol, cigarrillos y perfume barato de mujer.
El olor era tenue, apenas perceptible, pero Rosario lo notó de inmediato. Le dolía el corazón. Conocía el olor. Era un perfume barato y dulce que usaban muchas mujeres de su ciudad, pero ella nunca había usado un perfume así. Rosario no dijo nada. No tenía sentido buscar pelea ahora que Joaquín estaba borracho. Se limitó a dar la espalda a la pared, luchando contra las ganas de llorar. Por la mañana, Joaquín se despertó con una fuerte resaca. Rosario le puso en silencio delante una taza de café cargado y 2 pastillas de aspirina. Gracias, dijo roncamente sin mirarla. ¿Dónde estuviste ayer?, preguntó Rosario, intentando mantener la calma. Dejé una nota, ¿no? Estaba con los chicos del taller. Valencia consiguió trabajo en un taller de coches de las afueras. Nos llamó para celebrarlo. ¿Hasta las 3 de la mañana? Joaquín arrugó la nariz, ya fuera por el dolor de cabeza o por el tono de ella. No empieces, Rosario. Ya me duele la cabeza. Olías a perfume de mujer, dijo ella, observando su reacción. Joaquín se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. Estábamos en un bar. Está lleno de mujeres. Alguien debió de golpearme al pasar. Su explicación sonaba plausible, pero algo en sus ojos, algo de incertidumbre, una culpa fugaz, hizo que Rosario lo dudara. ¿Tienes dinero para beber en los bares, pero no para ayudarme a pagar mis facturas?, preguntó, cambiando de tema. Los chicos estaban comprando, murmuró Joaquín. Ya te lo dije. Estábamos celebrando el empleo de Valencia. ¿Y cada cuánto celebras? Dios, Rosario. Joaquín dejó la taza sobre la mesa con un estrépito. ¿Ahora vas a controlar todos mis movimientos? Soy un hombre adulto, no un niño. Y tú te comportas como un niño, replicó Rosario en voz baja. Yo trabajo 12 horas al día para pagar nuestras facturas y tú desapareces hacia lugares desconocidos. Estoy buscando trabajo, declaró Joaquín. ¿Qué crees que hago cada día? ¿Crees que me gusta estar en paro? Rosario sabía que el orgullo herido era un tema delicado para Joaquín. Siempre se había visto a sí mismo como el sostén de la familia, el protector. Perder su trabajo no solo había afectado a sus finanzas, sino también a su autoestima. Sé lo que buscas, dijo más suavemente. Solo te pido que seas más responsable. Responsable. Joaquín terminó su café y se levantó de la mesa. Me voy. Hay unos cuantos sitios donde puedo probar suerte esta noche. Buena suerte, dijo Rosario, pero él ya había cerrado la puerta tras de sí sin contestar. 2 semanas después, nada había cambiado. Joaquín seguía buscando trabajo durante el día y desapareciendo por las noches. Rosario seguía trabajando en la tienda, cada vez más cansada. Su relación se volvió cada vez más tensa. Apenas hablaban, salvo de las cosas más mundanas: facturas, compras, problemas domésticos. A veces, Rosario captaba la mirada extraña de Joaquín, como si quisiera decir algo pero cambiara de opinión en el último momento. Un día, la señora Navarrete anunció que cobraría su sueldo antes de lo habitual porque se marchaba a visitar a su hija a la capital. «Espero que uses el dinero con prudencia, Rosario», le dijo, tendiéndole un sobre con dinero en efectivo. «Son tiempos difíciles». «Gracias, señora», asintió Rosario, guardando cuidadosamente el sobre en el bolso. «Tendré mucho cuidado». Era la mayor suma que Rosario había recibido nunca. Gracias a los turnos extra, su sueldo había aumentado considerablemente. Ahora ella y Joaquín no solo podrían pagar las facturas, sino también ahorrar un poco para gastos imprevistos. Cuando llegó a casa, contó cuidadosamente el dinero y lo dividió en varias partes: alquiler, servicios, comida, medicinas y una pequeña cantidad para emergencias. Decidió no decirle la cantidad exacta a Joaquín, que últimamente se había vuelto imprevisible y temía que gastara el dinero a la ligera. Rosario encontró un lugar seguro para guardarlo,
una vieja lata de galletas que escondió en el estante superior del armario de la cocina, detrás de los botes de cereales. Joaquín nunca se había interesado por la cocina y rara vez miraba en aquellos armarios. Por la noche, cuando Joaquín llegó a casa, ella le informó de que había cobrado su sueldo. «Ya he ahorrado para las facturas y la compra», le dijo. «Debería bastar para el resto del mes si ahorramos». Joaquín asintió, sin parecer especialmente interesado. «Bien. Por cierto, puede que me salga un trabajo». Rosario se sobresaltó. «¿En serio? ¿Dónde?» «Un conocido se ofreció a ayudarme con unas reformas en casa. No es gran cosa, pero al menos es algo de dinero». «¡Qué bien!». Rosario estaba genuinamente emocionada. «¿Cuándo vas a empezar?» «Ya empecé», respondió Joaquín sin mirarla. «Hoy ha sido el primer día». «¿Y cómo te ha ido?» «Bien», Joaquín se encogió de hombros. «Es mucho trabajo, pero puedo con ello». «¿Qué hay que reparar exactamente?» Joaquín frunció el ceño. «¿Por qué me interrogas?» «Solo las reparaciones habituales, paredes, suelos, fontanería, nada especial». «Solo me lo pregunto», respondió confusa Rosario. «Me importa lo que haces». «Mira, estoy cansado». Joaquín se levantó de la silla. «Me voy a acostar». Rosario permaneció sentada en la cocina, desconcertada por su reacción. Había pensado que Joaquín se entusiasmaría con la oportunidad de hablar de su nuevo trabajo, pero en lugar de eso se mostró irritable y retraído. Algo no iba bien aquí. Pasó otra semana. De hecho, Joaquín salía temprano por la mañana todos los días y volvía tarde por la noche, cansado pero extrañamente animado. Dejó de quejarse de la falta de dinero, incluso trajo a casa una botella de vino decente y una caja de bombones para Rosario. «¿De dónde ha salido esto?», preguntó ella, mirando los regalos. «Primer adelanto en el trabajo», sonrió Joaquín. «Pensé en hacerte feliz». Rosario intentó devolverle la sonrisa, pero algo en su interior se resistía a aquella repentina generosidad. Un cambio demasiado brusco después de semanas de tristeza e irritabilidad. «Gracias», dijo. Esa noche cenaron juntos por primera vez en mucho tiempo, como una verdadera familia. Joaquín incluso contó algunas historias, se rió, le preguntó a Rosario por su trabajo. Por un momento pensó que las cosas iban mejor, que el antiguo Joaquín, del que se había enamorado, estaba volviendo. Pero a la mañana siguiente, mientras lavaba su ropa de trabajo, encontró en el bolsillo de su camisa un largo cabello de mujer, oscuro, con un tinte rojizo. No como el de la propia Rosario. Su pelo era negro, sin tinte alguno. Rosario se quedó sosteniendo aquel cabello durante largo rato, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. Una cosa era sospechar, dudar, alterarse. Otra muy distinta era tener una prueba física. Pero incluso eso podía haber sido un accidente. Tal vez el pelo perteneciera a alguien de la familia donde Joaquín había hecho reformas. Quizá se le pegó a la ropa cuando Joaquín pasó por allí. 1000 explicaciones inocentes. Rosario metió con cuidado el pelo en un pequeño sobre de papel y lo guardó en el cajón de su ropa interior. No es que fuera a hacer nada con él, simplemente era algo tangible que confirmaba sus sospechas. Un día, Rosario decidió comprobar sus ahorros. Al abrir la lata, descubrió horrorizada que había desaparecido la mitad del dinero. Contó la cantidad restante 3 veces, esperando haberse equivocado, pero no. Una parte importante de su dinero había desaparecido. Lo primero que pensó fue en un robo, pero no había señales de que hubieran forzado la puerta y los vecinos no se habían quejado de los ladrones. Además, no faltaba todo el dinero, sino solo una parte, como si alguien supiera cuánto podía llevarse sin levantar sospechas inmediatas. El único que podía haberlo hecho era Joaquín. Pero, ¿por qué? Es decir, tenía un trabajo, incluso estaba cobrando algo de dinero.
Rosario decidió no montar una escena de inmediato. Primero tenía que averiguar qué estaba pasando. Se tomó el día libre en la tienda, por primera vez en muchas semanas, y fue a casa de Mariana. Mariana vivía en un pequeño piso al otro lado de la ciudad, con su anciana madre. Cuando Rosario llegó, Mariana se estaba preparando para ir a trabajar. «¿Rosario? ¿Te pasa algo? Tienes muy mal aspecto». «Tengo que hablar contigo», dijo Rosario al entrar en el piso. Se acomodaron en la pequeña cocina. La madre de Mariana dormitaba en la habitación de al lado y hablaron en voz baja para no despertarla. Rosario le contó todo a su amiga, que Joaquín había perdido el trabajo, su extraño comportamiento, el dinero desaparecido, el pelo que habían encontrado. Mariana escuchaba sin interrumpir, cada vez más sombría. «Sabes», dijo cuando Rosario hubo terminado, «creo que sé dónde está tu marido haciendo reparaciones». Rosario levantó la vista. «La semana pasada le vi entrar en una casa de la calle Libertad, ya sabe, ese barrio donde vive la gente un poco más acomodada». Rosario asintió. La calle Libertad estaba en la parte más acomodada de Cumaribo, donde vivían pequeños funcionarios, médicos, profesores, no ricos, pero sin duda gente que tenía una vida mejor que la mayoría. «Me pregunté qué hacía allí», continuó Mariana, «pero luego pensé que quizás sí había encontrado trabajo allí. Pasó por la casa donde vive Carmen Díaz. ¿La conoces?». Rosario negó con la cabeza. «No, nunca he oído ese nombre». «Se mudó a Cumaribo hace un año, trabaja en una farmacia de la Plaza Central, joven, atractiva, pelo rojizo, siempre bien vestida». Rosario sintió que todo se congelaba en su interior. Pelo rojizo, como el que había encontrado en el bolsillo de la camisa. «¿Seguro que era mi marido?», preguntó, aún negándose a creer lo evidente. «Absolutamente», asintió Mariana. «Lo conozco bien, Rosario. Era Joaquín, sin ninguna duda». «¿Y estás segura de que era la casa de esta Carmen?». «Sí. A veces voy a esa farmacia a comprar medicinas para mi mamá. Carmen siempre es muy amable. Un día me invitó a tomar un café después del trabajo y estuve en su casa. Definitivamente es esa casa». Rosario se tapó la cara con las manos. Todo estaba encajando. El extraño comportamiento de Joaquín, sus repentinas desapariciones, el pelo encontrado, el dinero desaparecido. Su marido no solo estaba haciendo reformas en casa ajena, lo más probable es que tuviera una aventura con la dueña de la casa. «¿Qué debo hacer, Mariana?», preguntó, sintiéndose completamente perdida. «Tienes que hablar con él», respondió Mariana con firmeza. «Pregúntale directamente. ¿Y si lo niega todo? ¿Si me equivoco?». «Entonces te disculparás y lo olvidarás», se encogió de hombros Mariana. «Pero no creo que te equivoques, Rosario. Hay demasiadas coincidencias». Rosario asintió. Se sentía extrañamente tranquila, como si una parte de ella ya hubiera aceptado lo inevitable. «Tienes razón. Hablaré con él esta noche». Rosario regresó a casa y comenzó a preparar la cena, contemplando la mejor manera de comenzar esta difícil conversación. Joaquín llegó puntual, oliendo a recién pintado y, de algún modo, especialmente complacido. «¿Qué hay para cenar?», le preguntó, besándole la mejilla, un gesto que antaño había sido habitual pero que se había vuelto raro en los últimos meses. «Tu plato favorito, carne con pimientos y arroz», contestó Rosario, intentando que su voz sonara normal. Se sentaron a la mesa y Rosario esperó. «Joaquín», comenzó mirándolo directamente a los ojos, «necesito preguntarte algo». Él siguió masticando, pero su mirada se volvió cautelosa. «¿Sobre qué?». «¿Dónde estás haciendo las reparaciones?». Joaquín dudó un momento, luego se encogió de hombros. «En una casa en las afueras. Nada especial. Casa vieja, necesita mucho trabajo». «¿Es una casa en la calle Libertad?», preguntó Rosario, observando atentamente su reacción.
Joaquín palideció y luego sus mejillas se sonrojaron. Dejó el tenedor a un lado. ¿Quién te lo ha dicho? Entonces es verdad, sonrió Rosario con amargura. Estás haciendo reformas en casa de Carmen Díaz. Joaquín se quedó callado, como calculando cómo salir de la situación. Sí, admitió finalmente. Estoy reformando su casa. ¿Y qué? Es solo un trabajo, Rosario. ¿Y por eso me lo ocultaste? ¿Por eso no me dijiste dónde estaba la casa, quién era la casera? No quería que te preocuparas, dijo, desviando la mirada. Sabía que empezarías a sospechar algo. Y tendrías razón. Rosario se levantó de la mesa. Joaquín, no estoy ciega. Puedo ver lo que está pasando. Pasas todo el tiempo en casa de una joven atractiva. Llegas tarde a casa. Hueles a su perfume. Encontré su pelo en tu camisa. Joaquín se levantó también, con la cara contorsionada por la ira. ¿Me estás espiando? ¿Revisando mis cosas? Estaba lavando tu ropa como hago siempre, contestó Rosario en voz baja. Joaquín, dime la verdad. ¿Tienes una aventura con esta mujer? ¿Con Carmen? Es solo un trabajo, gritó Joaquín, golpeando la mesa con el puño tan fuerte que los platos rebotaron. Dios, Rosario, siempre lo complicas todo tanto. Tengo un trabajo, traigo dinero a casa y en vez de agradecimientos recibo acusaciones. Me robaste el dinero, dijo Rosario, sorprendida de su propia calma. Dinero que gané trabajando 12 horas al día. Lo cogiste del tarro de la cocina. Joaquín pareció confundido por un momento, luego su rostro se puso rígido. Es nuestro dinero común. Cogí lo que me correspondía. ¿Y en qué te lo gastaste? ¿En materiales para renovar la casa de tu amante? No es mi ama. Volvió a gritar Joaquín, pero los ojos se le iban, delatando la mentira. Y sí, gasté el dinero en materiales. Carmen, la señora Díaz me pagará cuando el trabajo esté terminado. Entonces devolveré todo lo que me llevé. Rosario negó con la cabeza. Mientes, Joaquín. No sé por qué haces esto, pero estás mintiendo. No voy a escuchar esto. Joaquín cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. Cuando dejes de hacerte el loco, hablamos. ¿A dónde vas? Preguntó Rosario, aunque ya sabía la respuesta. No es asunto tuyo, le espetó Joaquín por encima del hombro y dio un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Rosario se quedó de pie en medio de la cocina, mirando la cena inacabada y sintiendo que algo en su interior por fin se rompía. Ya no lloraba, no le quedaban lágrimas, solo la fría determinación de saber toda la verdad, por amarga que fuera. Rosario pasó una noche en vela sentada en la cocina, repasando mentalmente los retazos de su conversación con Joaquín. Sus reacciones a preguntas sencillas, su enfado, su precipitada marcha, todo era una admisión tácita de culpa. No sabía si estaría en casa por la mañana o se quedaría con su Carmen y, lo peor de todo, casi no le importaba. Dawn la encontró en la misma mesa, con una taza vacía de café largamente enfriado en las manos. El frío de la noche la helaba hasta los huesos, pero Rosario no lo notaba, sumida en sus sombríos pensamientos. Eran casi las 5 de la mañana cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura. No se volvió cuando Joaquín entró en la cocina. ¿No te has acostado? Le preguntó. Y ella pudo oír una mezcla de sorpresa y fastidio en su voz. No, contestó Rosario, volviéndose por fin hacia él. Joaquín parecía arrugado, pero no borracho. Llevaba la camisa desabrochada y el pelo revuelto. Se movía nervioso de un pie a otro, evitando una mirada directa. Mira, sobre lo de anoche, me pasé. Rosario le miró en silencio, esperando a que continuara. Joaquín suspiró y se sentó frente a ella. En realidad es solo un trabajo, Rosario. Sí, no te conté todos los detalles, pero solo porque sabía que lo entenderías mal, tal como sucedió.
¿Dónde estuviste toda la noche?, preguntó ella, ignorando su explicación. Joaquín dudó un momento. En casa de Fernando. Estuvimos tomando copas, hablando. Estaba demasiado enfadado para ir a casa. Una mentira, otra mentira. Fernando era un conocido común y Rosario podía verificar fácilmente esa coartada. Vale, dijo ella levantándose. Tengo que ir a trabajar. Hablaremos esta noche. Joaquín pareció sorprendido por su tranquilidad. No llegarás tarde. Solo son las 5 de la mañana. Tengo un turno temprano, mintió Rosario. La señora Navarrete me pidió que le ayudara con el inventario. Eso no era cierto. Su turno no empezaba hasta las 9, pero necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Te prepararé un café, le ofreció Joaquín, mostrando una inesperada preocupación. No hace falta, replicó Rosario. Se vistió rápidamente y salió de la casa sin mirar atrás. El aire de la mañana era fresco y fresco. Las calles de Cumaribo empezaban a despertarse. Unos cuantos trabajadores se apresuraban a sus turnos tempraneros. Un solitario vendedor de fruta ya estaba montando su puesto en la esquina. Rosario caminaba despacio, sin prisa por llegar a ninguna parte. Faltan casi 4 horas para que empiece su turno. En un momento dado se da cuenta de que se dirige hacia la calle Libertad, como si sus pies hubieran elegido ese camino. La calle Libertad era una de las más bonitas de Cumaribo. Casas ordenadas con pequeños jardines, aceras limpias, macetas con flores en los alféizares. Aquí vivía gente que había escapado de la pobreza extrema que asolaba gran parte del país. No eran ricos, pero podían... Rosario se detuvo en la esquina, sin saber exactamente cuál era la casa de Carmen Díaz. Mariana le había dicho la dirección, pero ahora, en la oscuridad previa al amanecer, era difícil distinguir los números de las casas. Estuvo así casi 1 hora, dudando si seguir adelante. ¿Qué diría si se encontrara con Carmen? ¿Qué haría si viera allí a Joaquín? Por su mente pasaron escenas de posibles enfrentamientos, cada una más dolorosa que la anterior. Al final, Rosario dio media vuelta. No era el momento de actuar imprudentemente. Primero había que recabar más información para actuar con seguridad. En la tienda la señora Navarrete se percató de su estado. «No tienes buen aspecto, muchacha. ¿Problemas en casa?» Rosario sonrió débilmente. «No mucho, señora. Es que no he dormido bien». La señora Navarrete negó con la cabeza, pero no hizo más preguntas. Rosario se había ganado la reputación de trabajadora fiable y diligente durante sus 5 años en la tienda, y su ama confiaba en ella. El día se hizo interminable. Rosario atendía mecánicamente a los clientes, sonreía, daba el cambio, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Un plan se iba formando poco a poco en su mente. Se aseguraría de verificar la información de Mariana, averiguar si Joaquín estaba realmente en casa de Carmen, y si lo estaba, entonces decidiría qué hacer. Cuando terminó su turno, Rosario volvió a casa. Joaquín no estaba allí, lo que no la sorprendió. Rápidamente revisó la lata donde guardaba el dinero y descubrió que Joaquín no había tocado la cantidad restante. Rosario se puso a limpiar. El trabajo monótono le ayudaba a organizar sus pensamientos. Fregó los suelos, quitó el polvo, volvió a lavar toda la ropa, incluida la que Joaquín había traído esta mañana. Revisó metódicamente los bolsillos de su ropa, pero no encontró nada sospechoso, ni billetes, ni cheques, ni ninguna otra prueba. Al anochecer, la casa brillaba de limpieza y Rosario se sentía agotada pero decidida. Preparó la cena, comió sola y esperó el regreso de su marido. Joaquín llegó sobre las 9 oliendo a pintura y polvo. Parecía cansado pero satisfecho. «Es mucho trabajo», dijo, dejándose caer en una silla. «Pero ya casi he terminado con el dormitorio principal». Rosario colocó en silencio un plato de cena delante de él. Joaquín la miró con expresión desconcertada. «¿Sigues enfadado?» «No»,
respondió Rosario con calma. Solo estoy... Joaquín pareció creérselo. Se zampó la comida con gusto, hablando entre medias de las dificultades con la fontanería, de lo difícil que era encontrar materiales de calidad y de los planes para mañana. Rosario asintió, fingiendo interés, pero por dentro hervía de rabia y dolor. Cuando terminó de cenar, preguntó despreocupada: «Por cierto, ¿cómo se llama? ¿La señora de la casa?» Joaquín se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. «Señora Díaz, Carmen Díaz». «¿Está casada?», continuó Rosario, intentando que su voz sonara indiferente. «No, viuda», respondió Joaquín, empezando a mostrar signos de preocupación. «¿Por qué?». «Solo me lo preguntaba», sonrió Rosario. «Hablas tanto de las reformas, pero nada de la casera». Joaquín se relajó visiblemente. «No hay mucho que contar. Es una mujer normal y corriente. Trabaja en la farmacia de la plaza». «¿Guapa?», preguntó Rosario, observando la reacción de su marido. Joaquín arrugó la nariz. «Rosario, no empieces otra vez con eso. Ya te lo he dicho. Es solo un trabajo». «Solo preguntaba», comentó ella inocentemente. «Una pregunta corriente». «Una mujer corriente», replicó Joaquín. «Ni guapa ni fea, solo una clienta. Mentira, mentira otra vez». Rosario sabía que Carmen era atractiva, Mariana lo había dicho, y el mero hecho de que Joaquín se interesara por ella lo decía todo. «¿Cuándo vas a terminar las reformas?», preguntó Rosario, cambiando de tema. «Otra semana, tal vez 2», respondió Joaquín, claramente complacido por el cambio de tema. «Entonces buscaré otra cosa, puede que incluso un trabajo fijo». Rosario asintió, fingiendo creer. Por dentro, estaba tomando una decisión. Mañana. Mañana sabría la verdad. Por la mañana, Rosario se despertó antes que Joaquín. Se levantó sin hacer ruido, preparó el desayuno y el café, y despertó. «Buenos días», sonrió. «El desayuno está listo». Joaquín parpadeó soñoliento, sorprendido por el cambio de humor. «Buenos días», murmuró, estirándose. «Hoy llegas temprano». «Tengo el turno de las 8», explicó Rosario. «Pensé en darte de comer antes de trabajar a la misma hora». Desayunaron en un ambiente casi amistoso. Joaquín, animado por el buen humor de ella, incluso contó algunas anécdotas divertidas de los vecinos. Rosario reía como si nada hubiera pasado, como si su matrimonio no pendiera de un hilo. Cuando Joaquín se marchó, ella se cambió rápidamente de ropa, cogió una pequeña cantidad de dinero de su escondite y salió de casa. Pero en lugar de dirigirse a la tienda, caminó en dirección contraria, hacia la parada de taxis. «¿A dónde vamos, señora?», le preguntó un taxista anciano de bigote gris. «Vía Libertad», contestó Rosario. «Casa número 15». Esa era la dirección que había dado Mariana, la casa de Carmen Díaz. El taxi circulaba lentamente por las estrechas calles de Cumaribo. Rosario miró por la ventanilla, pero no vio gente ni casas, solo manchas borrosas de flores. Su corazón latía tan fuerte que parecía que el taxista debía oírlo. «Ya hemos llegado, señora», dijo por fin el taxista, que se detuvo delante de una pulcra casa de 2 plantas con un pequeño jardín. Rosario pagó y bajó del coche. El taxi se marchó, dejándola sola frente a la casa que podría haber sido la causa de la perdición de su familia. La casa parecía normal, nada especial, pero sin duda en mejor estado que la mayoría de los edificios de Cumaribo. Fachada recién pintada, cortinas nuevas en las ventanas, macetas con flores en el porche. Rosario podía distinguir ruidos de trabajo en el interior, el golpeteo de un martillo, el raspado de algún tipo de herramienta. Así que Joaquín estaba realmente allí, haciendo reparaciones. Se acercó en silencio, sin saber exactamente qué iba a hacer. ¿Golpear? ¿Irrumpir sin invitación? ¿Esperar a que Joaquín saliera? La puerta de la casa estaba entreabierta,
al parecer para mejorar la ventilación durante las obras de reforma. Rosario se acercó con cautela, intentando no hacer ruido. A través del hueco pudo ver parte del pasillo y las escaleras que llevaban al primer piso. De repente, el martilleo cesó y Rosario oyó voces que bajaban por las escaleras. Se hizo a un lado y se escondió detrás de un gran hibisco que crecía junto al porche. «Qué rápido trabajas, Joaquín», dijo una voz femenina con una ligera risita. «No esperaba que el dormitorio estuviera listo tan pronto». «Hago lo que puedo por ti, amada», replicó la voz familiar de Joaquín, y Rosario sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Amada. Así la llamaba él, Rosario. «Tengo que ir a la farmacia», dijo la mujer. «Carmen, sin duda». «¿Te quedarás hasta la noche?» «Por supuesto», respondió Joaquín. «Quiero terminar el baño antes de que acabe la semana». «¿No sospechará tu mujer?» Carmen pudo oír la preocupación mezclada con desafío en su voz. Joaquín resopló. «Ella no sabe nada. Cree que solo hago reparaciones por dinero». «Tienes que decírselo», dijo Carmen, ahora más seria. «Le prometiste que te divorciarías». Lo sé, lo sé». La voz de Joaquín se volvió irritada. «Es que no es un buen momento. Ella se lo va a tomar mal». «Tiene derecho a saberlo», insistió Carmen. «Estoy cansada de ser un secreto. Quiero que podamos estar juntos abiertamente». Hubo una pausa, y Rosario, arriesgándose a asomarse desde detrás de un arbusto, los vio. Joaquín y la mujer que se suponía que era Carmen. Estaban en la puerta, abrazados. Carmen era guapa, delgada, con el pelo largo y castaño rojizo peinado con elegancia. Llevaba un vestido sencillo, pero evidentemente caro, que realzaba su figura. Y entonces se besaron, larga y apasionadamente, sin una sombra de duda o culpa, como hacía mucho tiempo que Joaquín no besaba a Rosario. Rosario sintió que todo en su interior se ponía patas arriba. Quería gritar, lanzarse sobre ellos, montar un escándalo, pero en lugar de eso se quedó paralizada, paralizada por el dolor y la humillación. Cuando el beso terminó, Carmen pasó su mano suavemente por la mejilla de Joaquín. «Te quiero», le dijo suavemente, «pero no puedo esperar para siempre». «No lo harás», prometió Joaquín. Carmen asintió, volvió a besarle rápidamente y salió. Rosario se acurrucó en un arbusto, rezando para que no la vieran. Afortunadamente, Carmen estaba demasiado inmersa en sus pensamientos y pasó de largo, ajena a su entorno. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia, Rosario salió lentamente de su escondite. La puerta de la casa seguía entreabierta y pudo oír a Joaquín tararear algo mientras volvía al trabajo. Tenía que elegir: marcharse ahora, digerir lo que había visto y oído, o entrar y enfrentarse a su marido. Por un momento la cobardía se apoderó de ella y estuvo a punto de marcharse. Pero entonces la imagen de Joaquín besando a otra mujer volvió a pasar ante sus ojos, y la rabia venció al miedo. Rosario empujó la puerta y entró en la casa. Era luminosa y espaciosa por dentro, mucho mejor que su pequeña casa de las afueras. Las paredes estaban recién pintadas en cálidos colores pastel y los muebles, aunque escasos, parecían caros y de calidad. El aire olía a pintura fresca, a madera y a un ligero perfume femenino, el olor de la casa de Carmen Díaz. Rosario subió lentamente las escaleras, siguiendo el ruido del trabajo. Encontró a Joaquín en el dormitorio grande, de pie sobre una escalera de mano, colocando una nueva barra de cortina. «Hola, Joaquín», le dijo en voz baja. Joaquín se sobresaltó y casi se cae de la escalera. Al darse la vuelta, vio a Rosario y su rostro palideció al instante. «Rosario, ¿qué haces aquí?», le temblaba la voz. «He venido a ver tu trabajo», respondió ella con calma. «Me has hablado mucho de ella». Joaquín bajó torpemente de la escalera, claramente sin saber qué decir o hacer. «¿Cómo
¿Cómo encontraste esta casa? No importa. Rosario miró alrededor de la habitación. Una casa preciosa, una casera preciosa. Os he visto juntos. Joaquín apretó los puños con la cara contorsionada. ¿Me has seguido? Buscaba la verdad, contestó Rosario sorprendida de su propia calma. Y la encontré. Me has estado mintiendo, Joaquín. Todo este tiempo. No es lo que piensas, empezó él, pero Rosario le interrumpió. No te molestes. He oído vuestra conversación. Mi amor, te quiero, te amo, lo solucionaré. Está todo muy claro. Joaquín bajó la cabeza, incapaz de encontrar su mirada. No quería que te enteraras así, murmuró. ¿Cómo querías que fuera? Preguntó Rosario, sintiendo que la calma empezaba a dar paso a la ira. ¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿Después de gastarte todo mi dinero en reformar la casa de tu señora? Joaquín levantó la cabeza. Iba a devolverlo todo. ¿En serio? Rosario sonrió amargamente. ¿Y cómo? No tienes más trabajo que esta reforma, y Carmen no te paga en dinero por lo visto. La cara de Joaquín se puso roja de ira. No te atrevas a hablar así de ella. Carmen es una buena persona. Me quiere. ¿Y a mí? Preguntó Rosario en voz baja. Yo también te quise, Joaquín. Te amé durante 7 años. Trabajé hasta la extenuación para mantenernos cuando perdiste tu trabajo. ¿Y cómo me lo pagaste? Traición. No quería hacerte daño, dijo Joaquín, y algo parecido al remordimiento relampagueó en su voz. Es que las cosas han cambiado. Tú y yo hemos cambiado. No, Rosario negó con la cabeza. Yo no he cambiado. Sigo siendo la misma mujer que juró amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Eres tú quien ha cambiado, Joaquín. Has roto tus votos. Estaban en el dormitorio que Joaquín estaba reformando para otra mujer, mirándose como extraños. 7 años de matrimonio, todas las esperanzas y los sueños, todo se desmoronaba ante sus ojos. De repente se abrió la puerta de abajo y salió una voz de mujer. «¿Joaquín? He olvidado las llaves de la farmacia. ¿Has visto?» «Oh». Carmen se quedó paralizada en el umbral del dormitorio, pasando la mirada de Joaquín a Rosario y viceversa. De cerca era aún más hermosa, alta, esbelta, de ojos expresivos y piel impecable. Llevaba un estricto traje de negocios que, sin embargo, resaltaba todas las ventajas de su figura. «Tú debes de ser Rosario», dijo Carmen tras una incómoda pausa. «Y tú eres Carmen», contestó Rosario conteniendo a duras penas el temblor de su voz. Se hizo un gran silencio. Joaquín pasó la mirada de una mujer a otra, claramente inseguro de qué hacer. «Creo que me iré», dijo finalmente Carmen dando un paso atrás. «Tenéis que hablar». «No», dijo secamente Joaquín. «Quédate. Ya que todo ha salido así, hablemos claro». Carmen caminó insegura de vuelta a la habitación. Se mantenía con dignidad, pero en sus ojos se leía vergüenza y, Rosario estaba segura, culpabilidad. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Rosario, mirando directamente a Carmen. La mujer miró a Joaquín y respondió: «4 meses. Nos conocimos cuando se me estropeó el coche y lo llevé al taller donde trabajaba Joaquín. 4 meses. Todo empezó antes de que despidieran a Joaquín. Puede que incluso le despidieran a causa de la aventura. Miguel era un católico estricto y desaprobaba los quebrantamientos de la fidelidad conyugal». «¿Y sabías que estaba casado?», continuó Rosario. Carmen bajó los ojos. «Sí, pero me dijo que vuestro matrimonio hace tiempo que solo existe sobre el papel, que vivíais como vecinos, no como marido y mujer». Rosario se volvió hacia Joaquín y su calma fue finalmente sustituida por la furia. «¿Eso dijo de nuestro matrimonio? ¿Que solo somos vecinos? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?» «Rosario, cálmate»,
empezó Joaquín, pero ella le interrumpió. No te atrevas a decirme que me calme. Me mentiste, me engañaste, me robaste mi dinero. ¿Y todo para qué? ¿Para reformar la casa de tu amante? Era un préstamo, intervino Carmen. Te lo iba a devolver. Rosario soltó una carcajada amarga y dolorosa. ¿Un préstamo? ¿Y con qué iba a pagar? No tiene trabajo ni dinero. ¿O pensaba mantenernos a las dos, Carmen? Carmen se sonrojó, pero no contestó. Joaquín dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la ira. Basta, entras en casa ajena y montas una escena. Esto es inaceptable. ¿La casa de otro? Intervino Rosario. Estás haciendo reformas aquí con mi dinero, Joaquín. Dinero que he ganado con mi trabajo, que estaba destinado a pagar nuestras facturas. Te devolveré ese dinero, murmuró Joaquín apretando los dientes. Hasta el último centavo. No se trata del dinero, gritó Rosario, perdiendo los últimos vestigios de su compostura. Se trata de la traición, de las mentiras, en todo lo que has arruinado. Yo no he destruido nada, replicó Joaquín. Tú y yo hemos estado mal juntos durante mucho tiempo. Solo encontré algo que me faltaba. Aquellas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Rosario se tambaleó como por un golpe físico. Nos sentíamos mal porque tú nos hacías sentir mal, dijo en voz baja. Te distanciaste, empezaste a mentir, traicionaste nuestro matrimonio, y ahora me echas la culpa. No estoy culpando a nadie, Joaquín parecía cansado. Solo digo que no somos el uno para el otro, nunca hemos sido compatibles. Y nuestros 7 años de matrimonio. La voz de Rosario tembló de emoción contenida. ¿No significan nada? Sí que significan, suspiró Joaquín. Pero todo llega a su fin, Rosario. Me enamoré de otra mujer. Son cosas que pasan. Carmen se quedó callada, claramente incómoda con la situación. No miró a Rosario a los ojos, sino que se frotó la pulsera de la muñeca. ¿Y ahora qué? Preguntó Rosario, sintiendo el vacío crecer en su interior. Creo que deberíamos divorciarnos, dijo Joaquín sin rodeos. Yo me quedaré con Carmen. Sus palabras sonaban tan sencillas, tan mundanas, como si hablara de cambiar de trabajo o de mudarse a otro barrio, no de romper una familia, no de traición, no de 7 años de vida juntos tirados a la basura. Vete, dijo Rosario en voz baja, mirando a Joaquín. ¿Qué? Pareció sorprendido. Vete, repitió ella más alto. Fuera de mi vida. Esta casa es de Carmen, ¿no? Entonces quédate aquí, pero no te atrevas a volver a nuestra casa. Es mía. Joaquín enrojeció de rabia. Déjate de histerias. No puedes echarme de mi propia casa. ¿La casa que estoy pagando? Rosario sonrió amargamente. ¿La casa que pago todos los meses mientras tú te gastas mi dinero en tu amante? Esa casa ya no es tuya, Joaquín. Joaquín dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la rabia. No puedes hablarme así. Soy tu marido. Ya no, dijo Rosario con firmeza. Has traicionado nuestro matrimonio. Me has traicionado a mí. Ya no eres mi marido. Joaquín apretó los puños, y por un momento Rosario temió que la golpeara. Pero, en lugar de eso, se volvió bruscamente hacia Carmen. ¿Ves con lo que tengo que lidiar? ¿Ves por qué no podría ser feliz en este matrimonio? Carmen se movió incómoda de un pie a otro, claramente no queriendo convertirse en el árbitro de su discusión. Joaquín, por favor, cálmate. Esta es una situación difícil para todos. Ella no tiene derecho a echarme de mi casa. Joaquín continuó enfurecido. Sí lo tengo, dijo Rosario con calma. Y ya lo he hecho. No vuelvas más. Cambiaré las cerraduras. No te atreverás. Joaquín dio un paso hacia ella, asomándose amenazadoramente. Joaquín. Carmen intervino. Para, puedes quedarte aquí hasta que esto se solucione. Joaquín, ¿estás sugiriendo que abandone mi casa? ¿Que la deje ganar?
Aquí no hay ganadores, replicó Carmen en voz baja. Solo gente que sufre. De repente, Rosario sintió una extraña gratitud hacia Carmen. A pesar de su papel en la destrucción de su matrimonio, esta mujer al menos conservaba su dignidad y empatía. «Me voy», dijo Rosario, volviéndose hacia la puerta. «Adiós, Joaquín». «Para», le gritó. «No hemos terminado de hablar». «Para mí se acabó», contestó Rosario sin volverse. «Todo lo que había entre nosotros ha muerto hoy». Bajó las escaleras, atravesó el pasillo y salió a la calle sin mirar atrás. Hasta que no estuvo a varias manzanas de la casa de Carmen, no se permitió parar y recuperar el aliento. La realidad de lo que estaba ocurriendo por fin pesaba sobre ella. Su matrimonio había terminado. Joaquín estaba enamorado de otra mujer. 7 años de su vida se habían convertido en cenizas. Rosario se dirigió lentamente a su casa, sin apenas notar el camino bajo sus pies. Caminó, arrastrando mecánicamente los pies, hasta llegar a la puerta de su casa. La casa que por la mañana había sido su hogar y el de Joaquín ahora le parecía ajena y vacía. Entró, cerró la puerta con llave y se hundió sin fuerzas en una silla de la cocina. Su mirada se posó en el teléfono, uno viejo con los botones desgastados, uno de los pocos lujos que podían permitirse. Sin dudarlo, Rosario descolgó el auricular y marcó un número que le resultaba familiar. «¿Diga?», sonó la voz ronca de su padre, Antonio Castillo, a través del auricular. «Papá», dijo Rosario, y la voz se le quebró con esa simple palabra. «¿Rosario? ¿Qué te pasa?». La voz de Antonio se volvió. «Joaquín». No pudo continuar, con la garganta contraída por contener las lágrimas. «¿Qué le pasa a Joaquín? ¿Te ha hecho daño? ¿Está ahí?», preguntó rápidamente Antonio. Rosario inhaló profundamente, tratando de recomponerse. «No, no está ahí. Papá, tiene una aventura con otra mujer, desde hace 4 meses». Se hizo un gran silencio al otro lado de la línea. Entonces Antonio pronunció una sola palabra, pero había tanta rabia en ella que Rosario se estremeció. «¿Qué?». «Está saliendo con una mujer llamada Carmen Díaz», continuó Rosario. Las palabras brotaban ahora a borbotones. «Está reformando su casa. Con mi dinero, papá. Me robó el sueldo para comprar materiales para reformar la casa de su amante». «Ese hijo de puta», murmuró Antonio entre dientes apretados. «Siempre supe que no era digno». Rosario no se molestó en discutir. En efecto, su padre nunca había aprobado su matrimonio con Joaquín, considerándolo poco fiable, frívolo. Ahora se daba cuenta de que había tenido razón todos estos años. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Antonio tras una pausa. «Le he dicho que no venga a casa», contestó Rosario. «Por lo visto, voy a pedir el divorcio». «¿Y esa basura? ¿Se va a ir así como así? ¿Y el dinero que ha robado?». Rosario suspiró. «No lo sé, papá. Dijo que lo devolvería, pero...». «Pero tú no le crees», remató Antonio por ella. «Y tienes razón. Los hombres como él nunca cumplen su palabra». Hubo una pausa, y luego Antonio dijo con firmeza: «Iré. Espérame». «Papá, no hace falta», intentó objetar Rosario. «Puedo arreglármela sola». «No», la cortó Antonio. «Ese cabrón no solo ha engañado a mi hija, sino que le ha robado. No dejaré que se salga con la suya». Había tal determinación en la voz de su padre que Rosario no discutió. Una parte de ella incluso se sintió aliviada. Estaba harta de luchar sola. «De acuerdo», dijo. «Pero, por favor, no hagas nada imprudente». Antonio canturreó. «No te preocupes, hija. Solo quiero hablar con tu marido». Rosario conocía a su padre lo suficiente como para darse cuenta. Él pasaría de hablar. Pero ahora mismo, ella no tenía energía para preocuparse por eso. «Estaré en tu casa dentro de 1 hora», dijo Antonio y colgó.
Rosario colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío. Su vida se desmoronaba ante sus ojos y no tenía ni idea de cómo recoger los pedazos. Antonio Castillo era un hombre de acción. Tras colgar el teléfono, llamó inmediatamente a sus trabajadores, Ramón Álvarez y Pablo Fuentes, hombres robustos que habían trabajado en su granja durante años. Mi yerno ha engañado a mi hija. Es más, le robó el dinero. Ramón y Pablo se miraron. Conocían bien a Rosario. A menudo venía a la granja a ayudar a su padre, y la trataban con cariño y respeto. ¿Qué vamos a hacer, don Antonio?, preguntó Ramón, un hombre bajo pero enjuto, de rostro arrugado. Vamos a visitar a Joaquín, respondió Antonio, comprobando los cartuchos de su viejo revólver, y recordarle los valores familiares. Pablo, un hombre macizo de hombros anchos y manos del tamaño de palas, asintió. Con mucho gusto, don Antonio. Ya es hora de que le demos una lección a ese cachorro. Antonio guardó su revólver en una funda bajo la chaqueta. Vámonos. Mi hija está esperando. Subieron a la vieja camioneta de Antonio y se dirigieron a la ciudad. Por el camino, Antonio les contó todo lo que sabía sobre la situación, sobre la amante de Joaquín, sobre el dinero robado, sobre las reparaciones en una casa ajena. ¿Y dónde está esa casa?, preguntó Ramón mientras conducían hacia Cumaribo. Pasaremos primero por casa de Rosario, contestó Antonio. Ella nos dirá la dirección. La casa de Rosario los recibió con silencio. Ella abrió la puerta al primer golpe, y Antonio se sorprendió al verla. Siempre pulcra y serena, su hija parecía ahora demacrada, con los ojos hundidos y el rostro pálido. «Papá», sonrió débilmente, abrazándolo. «Rosario». Antonio le dio unas torpes palmaditas en la espalda. Nunca se le había dado bien mostrar emociones, pero ahora se le partía el corazón de dolor por su hija. Ramón y Pablo también abrazaron a Rosario, murmurando palabras de ánimo. «Habéis venido todos», dijo ella sorprendida, mirando a los tres hombres. «¿Pero por qué?» «Para hablar con tu marido», contestó Antonio, y había acero en su voz. «¿Dónde podemos encontrarle?» Rosario dudó. «Papá, no quiero problemas, solo deja que lo averigüe yo sola». «¿Y cómo lo solucionarás?», preguntó Antonio. «¿Vas a dejar que se vaya con otra mujer llevándose tu dinero?» «No, Rosario, eso no». «¿Pero qué vas a hacer?». Había alarma en su voz. «No es nada», le aseguró Antonio. «Solo quiero asegurarme de que recupere lo que robó y no vuelva a molestarte». Rosario miró largamente a su padre y suspiró. «Está en casa de Carmen Díaz, Vía Libertad, 15». Antonio asintió. «Bien, ¿te quedas aquí?». «No», dijo Rosario con firmeza. «Iré con vosotros». «Puede que no sea agradable», advirtió Antonio. «Es mi marido y mi dinero», replicó Rosario con firmeza. «Tengo derecho a estar allí». Antonio no discutió. Sabía que la terquedad de su hija era algo que había heredado de él. Los cuatro subieron a la camioneta y se dirigieron hacia la calle Libertad. Por el camino, Antonio interrogó a Rosario sobre los detalles. ¿Cuánto dinero había robado Joaquín? ¿Cuánto tiempo llevaba la aventura? ¿Qué sabía de Carmen Díaz? «Trabaja en la farmacia de la Plaza Central», le dijo Rosario. «Es viuda. Por su casa se ve que no es pobre». «Así que su marido se ha buscado una viuda rica», tarareó Antonio. «Típica de su clase». Rosario permaneció en silencio. A pesar del dolor y la traición, aún le dolía oír hablar mal de Joaquín. 7 años juntos no podían borrarse así como así de su corazón. Cuando llegaron a la casa de Carmen, Antonio echó una mirada de evaluación al edificio. «No está mal. Tu marido sabe ponerse cómodo». Rosario arrugó la nariz, pero no dijo nada. Salieron del coche y se dirigieron a la puerta principal. Antonio llamó con firmeza, fuerte, exigente. Unos segundos después, Carmen abrió la puerta.
Al ver al grupo de personas en el umbral, retrocedió instintivamente. ¿Puedo ayudarles? Soy el padre de Rosario, afirmó Antonio sin preámbulos. Necesito hablar con Joaquín. Carmen lanzó una rápida mirada a Rosario, que estaba de pie detrás de su padre, y luego asintió. Está arriba, terminando de trabajar en el baño. Llámale, exigió Antonio. Carmen vaciló, claramente incómoda. Quizá sea mejor que entres y... No, la cortó Antonio. Que venga aquí, ahora. Algo en su tono hizo que Carmen obedeciera. Se dio la vuelta y gritó. Joaquín, alguien quiere verte. Se oyeron pasos, y un momento después Joaquín apareció en las escaleras. Al ver a Antonio, Ramón y Pablo, se quedó helado con el rostro pálido. Don Antonio, ven aquí, ordenó Antonio. Joaquín bajó lentamente las escaleras y se dirigió a la puerta, mirando con recelo a los tres hombres. Al notar que Rosario estaba de pie un poco más lejos, frunció el ceño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué has traído a tu padre? Yo no le he traído, respondió Rosario con calma. Vino por su cuenta, cuando se enteró de lo que hiciste. Antonio dio un paso adelante, mirando a Joaquín directamente a los ojos. Engañaste a mi hija, robaste su dinero, lo usaste para renovar la casa de tu amante. ¿Es eso cierto? Joaquín miró a todos los presentes, como si evaluara sus posibilidades, y luego suspiró. No es tan sencillo, don Antonio. Responda a la pregunta, insistió Antonio. ¿Es verdad o no? Joaquín bajó los ojos. Sí, pero iba a devolver el dinero. ¿Cuándo? Preguntó Antonio. ¿Y con qué? No tienes más trabajo que este de reparador, y por lo que dice mi hija, Joaquín lanzó una rápida mirada a Carmen, que permanecía con la mano en la boca. Ya encontraré la manera, dijo tercamente. Antonio sonrió. Claro que lo harás, porque yo te la proporcionaré. Con esas palabras hizo un gesto con la cabeza a Ramón y Pablo. Al instante los hombres agarraron de los brazos a Joaquín, lo sacaron de la casa y lo arrastraron hacia la camioneta. ¿Qué están haciendo?, gritó Joaquín tratando de liberarse. ¡Suéltenme! ¡Papi!, exclamó Rosario sin esperar este giro de los acontecimientos. ¿Qué vas a hacer? Solo a hablar con tu marido, contestó Antonio dirigiéndose al coche. Lejos de miradas indiscretas. No. Carmen salió corriendo de la casa. No te lo puedes llevar. Llamaré a la policía. Antonio se volvió hacia ella, con el rostro duro. Llámalos y explícales por qué un hombre casado está viviendo en tu casa, gastándose el dinero de su mujer en tus reformas. Seguro que les interesa. Carmen se quedó callada, comprendiendo que en su situación acudir a la policía no era una decisión acertada. Mientras tanto, Ramón y Pablo empujaron a Joaquín, que se resistía, a la parte trasera de la camioneta. ¿A dónde lo lleváis?, preguntó Rosario siguiendo a su padre. A mi finca, respondió Antonio. Allí nadie nos impedirá hablar. No. Rosario agarró el brazo de su padre. Papá, no quiero que hagas algo de lo que luego te arrepientas. Antonio miró largamente a su hija. ¿Qué sugieres? ¿Dejar que se salga con la suya? Quiero que me devuelva el dinero, dijo Rosario con firmeza. Pero no quiero violencia. Antonio dudó, luego asintió. De acuerdo. Hablaremos con él aquí, pero no puedo prometer que la conversación vaya a ser educada. Se dirigió a la parte trasera de la camioneta donde estaba sentado Joaquín, sostenido por Ramón. Pablo estaba a su lado, listo para sofocar cualquier intento de fuga. Así que, Joaquín, empezó Antonio, le robaste dinero a mi hija. ¿Cuánto exactamente? Joaquín, dándose cuenta ya de que era inútil defenderse, contestó, 8.000 bolívares. 8.000, repitió Antonio. Eso es mucho dinero, sobre todo para un hombre que trabaja de cajero en una pequeña tienda. Iba a devolverlo, repitió Joaquín con terquedad, en cuanto terminara las reformas y consiguiera un trabajo. ¿Y cuándo será eso?, preguntó Antonio.
¿Dentro de un mes? ¿En un año? ¿5 años? ¿Se supone que mi hija tiene que esperar a que te dignes a darle su propio dinero? Joaquín permaneció en silencio con la cabeza gacha. Te diré una cosa, continuó Antonio, su voz peligrosamente tranquila. Vas a devolver ese dinero, ahora mismo, hasta el último centavo. No tengo tanto dinero, murmuró Joaquín. Lo gasté en materiales. Entonces tendrás que encontrarlos, le cortó Antonio. O quizá tu nuevo amigo pueda ayudarte. Todas las miradas se volvieron hacia Carmen, que seguía de pie en la entrada de la casa, envolviéndose con los brazos como si le diera frío. No tengo 8.000 bolívares en efectivo, dijo, evitando mirar a Rosario. Lástima. Antonio se volvió hacia Ramón. En ese caso, tendremos que continuar nuestra conversación en la finca. Espera, exclamó Carmen. Tengo algunas joyas y algo de dinero. Quizás sea suficiente. Antonio enarcó una ceja. Enséñamelo. Carmen desapareció apresuradamente dentro de la casa y regresó unos minutos después, con una caja y un sobre en la mano. Aquí hay una pulsera de oro, pendientes de esmeralda, una cadena y un anillo, dijo mientras abría la caja. Y 3.000 bolívares en efectivo. Antonio examinó. Debería ser suficiente, suponiendo que sean de verdad, claro. Son de verdad, dijo Carmen con seguridad. Fueron regalos de mi difunto marido. Antonio cogió la caja y el sobre y luego se volvió hacia Joaquín. Tu deuda con mi hija se considera saldada, pero tengo una condición más. Joaquín le miró con recelo. ¿Cuál es? No volverás a acercarte a Rosario, dijo Antonio con firmeza. Nunca irás a su casa, nunca intentarás contactar con ella, ¿lo entiendes? Joaquín miró a Rosario, que permanecía con los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro impenetrable. Lo entiendo, dijo finalmente. Bien, asintió Antonio a Ramón y Pablo, y estos soltaron a Joaquín. Una cosa más. Si alguna vez me entero de que molestas a mi hija o intentas hacerle daño, nuestra próxima conversación será mucho menos agradable. Joaquín tragó saliva nervioso y asintió. Entiendo, don Antonio. Antonio se volvió hacia Rosario y le entregó un joyero y un sobre con dinero. Esto es tuyo, hija. Una justa compensación por lo robado. Rosario cogió el joyero y el sobre sin mirar a Joaquín. Sintió un extraño entumecimiento, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera un sueño surrealista. Gracias, papá, dijo en voz baja. Antonio le pasó el brazo por los hombros. Vamos a casa. Se dirigieron hacia la camioneta, dejando a Joaquín y Carmen de pie en la entrada de la casa. Rosario no miró atrás ni una sola vez, aunque podía sentir los ojos de su marido clavados en ella. Cuando subieron al coche, Antonio preguntó, ¿A dónde te llevo? ¿A tu casa o a mi finca? Rosario dudó. La idea de volver a una casa vacía y llena de recuerdos de Joaquín le resultaba insoportable. «A tu casa, papá», respondió. «Claro que puedes», Antonio le apretó la mano. «Siempre puedes volver a casa, Rosario, siempre». Condujeron en silencio. Ramón y Pablo se sentaron atrás, respetando su silencio. Rosario miraba por la ventanilla las casas y las calles de Cumaribo que pasaban flotando, la ciudad donde nació y creció, la ciudad donde conoció y se enamoró de Joaquín, la ciudad donde le rompieron el corazón.